Your luggage, everything you did or not? Yeah, I have nothing. I just have my backpack. That's it. Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Panchalupasanjaya Patitanam Pavanebho Vaishnava Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sivasari Gaura Bhakta Hare Krishna 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 Hare Hare Ram 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 Hare Hare. So, first of all, I have respect to the Lord Pranam, because we can love Krishna Chitta. After Krishna Maharaj, and Krishna Maharaj, and simultaneously of my Mahaprabhu, respect to the Lord Pranam, Lotus Feet of Nityalaya Krishna Maharaj, and all senior devotees and Primeramente presto mis manos hermosas y reverencias al maestro espiritual Nitya Lila Pravishta Astotarashata Shishimad Bhaktivedanta Bhaman Goswami Maharaj. De la misma forma, Nitya Lila Pravishta Astotarashata Shishimad Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj. Simultáneamente presto respetuosas y humildes reverencias a Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj Bhakti Gaur Govinda Goswami Maharaj Bhakti Vaibhakuri Goswami Maharaj. Y a todos los Vaishnavas y Vaishnavis presentes, por favor, acepten mis reverencias. So, by the causeless mercy of Guru Gauranga and Lord Nrsimhadev, we are traveling in Mexico. Entonces, por la misericordia sin causa de Guru Gauranga y del Señor Nrsimhadeva, estamos viajando en este país de México. Try to preach as our best. Y estamos tratando de hacer la prédica lo mejor posible. Because Lord Chaitanya Mahaprabhu told, one day my name will be preached all over the world. Porque un día Chaitanya Mahaprabhu predijo de que mi nombre será cantado alrededor de todo el mundo. So we want to fulfill the desires of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Y entonces deseamos complacer el deseo del Señor Chaitanya Mahaprabhu. And actual Rupa Goswami Pad, who fulfilled all the desires of Lord Chaitanya Mahaprabhu. De hecho, es Srila Rupa Goswami Pad quien ha complacido el deseo del corazón de Chaitanya Mahaprabhu. Srila Narottam Das Thakur glorified about Rupa Goswami Pad and his pranam mantra. Narottam Das Thakur ha glorificado a Srila Rupa Goswami en su pranam mantra. And Sri Chaitanyam Manobhishtam Sthapitam Jena Bhutali Sayam Rupa Kadamajjam Dadati Sapadantikam. And when I will take shelter, lotus feet of Rupa Goswami Pad, who fulfilled all the desires of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Cuando tomaré refugio a los pies del loto de Sri Srila Rupa Goswami, quien ha complacido el corazón, el deseo íntimo del corazón de Chaitanya Mahaprabhu. Rupa Goswami Pad was very nearest and dear to Lord Chaitanya Mahaprabhu. Srila Rupa Goswami es alguien muy cercano y querido por Chaitanya Mahaprabhu. Actual Rupa Goswami in a transcendental world, Golok Vrindavan, Srimati Radhika very near and dearest Sakhi, that is called Rupa Manjari. De hecho, Srila Rupa Goswami en el mundo trascendental es alguien muy querida y cercana a Srimati Radhika y Rupa Manjari. All our Gaudiya Vaishnavas, they very proud when they taking the name of Rupa Goswami. Toda nuestra línea Gaudiya Vaishnava se siente muy orgulloso al tomar el nombre de Rupa Goswami. Because Rupa Goswami Pad, that is Rupa Manjari, and she serves to Srimati Radhika very nicely and gently. Porque Srila Rupa Goswami en el mundo trascendental como Rupa Manjari sirve a Srimati Radhika de una forma muy hermosa. And even Rupanuga Acharya Pravar, Raghunath Das Goswami, Inclusive nuestro Rupanuga Acharya Pravar, Raghunath Das Goswami, in his Bilap Kusumanjali, en su Vilapa Kusumanjali, very clearly explained muy claramente explica how to serve the lotus feet of Srimati Radhika under guidance of Rupa Manjari.
¿Cómo servir los pies del loto de Srimati Radhika bajo la guía de Rupa Manjari? Srila Rupa Goswami Pad also explained about Raganuga, Braja Raganuga Bhajan Paddhati. También Srila Rupa Goswami explica sobre el Braja Rupa Nuga Bhajan Paddhati. Yeah? Bhajan Paddhati. Understand? ¿Entienden? Two ways you can to serve Srimati Radhika under guidance of Rupa Goswami or Rupa Manjari. Existen dos formas en las cuales tú puedes servir a Srimati Radhika bajo la guía de Rupa Manjari o Rupa Goswami. Sadhaka rupena siddha rupena chatrahi. Sadhak rup. In our sadhak form, we have to follow all the rules and regulations and the footstep of Srila Rupa Goswami. Entonces, la primera forma es que nuestra sadhaka rupa, en nuestra forma de practicantes de sadhaka, debemos seguir todas las reglas y regulaciones y seguir los pasos que ha dejado Srila Rupa Goswami. That is called sadhaka rupena. A eso se le llama sadhaka rupena. How Rupa Goswami performed bhajan in sadhana in Vrindavan. Como Srila Rupa Goswami ha realizado sadhana y bhajan en Vrindavan. Sankha Prabhupada Nama Gananati Vi Kala Vasana Krito Nidra Hara Vihar Vijito Chatandino Chayo Radha Krishna Guna Smriti Madhurima Anandana Sanmohito Bandi Rupa Sanatano Raghujugo Srijiva Gopalo. He Radhe Vadvichalite He Nanda Sano Kuta Sri Govardhana Kalpapad Bhatali Kalindi Vanne Kuta Goshant Viti Sarvatu Brajapuri Khedri Mahavihallo Bandi Rupa Sanatano Raghujugo Srijiva Gopal. Srinivasa Acharya, he composed Sarva Goswami Ashtakam. How our Goswamis, they perform bhajan sadhana in Vrindavan physically. They lived in Vrindavan one night under one tree. Why? Because they realized all the trees of Vrindavan, they were transcendental, aprakita. And all the trees, they are called the witness of Radha Krishna's sweet amorous pastimes. That means that is called the evidence, praman. Because dham is there, dust is there, trees are there. Entonces, es por esto que en realidad está en el dham, están los árboles, están allí el polvo, está todo ahí. But we cannot see the pastimes of Krishna, Krishna Lila. Pero no podemos ver los pasatiempos de Krishna, Krishna Lila. For this regard, our Goswamis, they lived in Vrindavan and wandering whole Vrindavan and Vrindavan Parikrama. Y es por este motivo que nuestros Goswamis deambulaban y hacían el Parikrama Vrindavan. And they very humble, paid their obeisances and to the trees and all the living entities in Vrindavan. Y así muy humildemente ellos se postraban, daban reverencias a los árboles y a todas las entidades vivientes de Vrindavan. They completely they prostrated their pranam, the lotus feet of all the Brajavasis. Y ellos que hacían se postraban completamente a los pies de todos los Brajavasis. If you go in Vrindavan now, you can see all the trees, they are very humble and falling down on the ground. Si ustedes van ahora a Vrindavan, van a ver cómo los árboles muy humildemente están cayendo sus ramas hacia el suelo. Especially you will go Mansarovar, you can see there all the creepers, all the trees, they are feeling separation from divine couple Radha and Krishna. Especialmente si van a este lugar llamado Manasarovar, van a ver cómo los árboles, las enredaderas, las ramas de estos árboles están cayéndose porque están completamente absortos en los pasatiempos de Radha y Krishna.
Because in their kunja, Radha, Krishna and gopis, they perform sweet, amorous pastimes. Porque dentro de los kunjas, Radha y Krishna realizan dulces, amorosos pasatiempos. But now Krishna Lila is not in there. Pero ahora el Krishna Lila no está ahí. For the trees, they are feeling separation from Krishna, Srimati Radhika and gopis. Entonces mismo los árboles están sintiendo separación de Radha Krishna de las gopis. And they are remembering Radha Krishna's, how did they perform sweet Leela in their kunja. Y ellos están recordando cómo es que Radha Krishna y las gopis realizaron pasatiempos en sus kunjas. Because sometimes Srimati Radhika, she did man in their kunja. Porque algunas veces Srimati Radhika tuvo man, ira, en Then sus kunjas. Krishna also pacified the man of Srimati Radhika and gopis. También Krishna pacificó el man de Srimati Radhika y de las gopis. Once, Una vez, and Krishna told to Srimati Radhika, Krishna le dijo a Srimati Radhika, I will meet with one this specific, this kunja. voy a encontrarme contigo en un kunja muy específico. Then Krishna, Srimati Radhika, she came in that kunja Y luego Srimati Radhika llegó a ese kunja and she, with her own hand, decorated very nice kunja with the flowers. y ella misma con sus propias manos decoró este kunja con flores. And she is waiting for Krishna, when Krishna will come. Y ella está esperando por Krishna, oh Krishna, ¿cuándo vendrá? And all the Sakhis, they completely absorbed to decoration of the kunja, and all they are waiting for on the arrival of Krishna. Y también todas las sakis estaban decorando con sus propias manos este kunja y todas estaban esperando por Krishna para que llegue. When Krishna proceeded to meet with Krishna, meet with Srimati Radhika at that kunja, Cuando Krishna estaba en camino para encontrarse con Srimati Radhika en ese kunja, and that time anyhow Chandravali Sakhi Padma, y de una u otra forma Chandravali, la saki de Chandravali Padma, she realized now Krishna is going to meet with the kunja of Srimati Radhika. ella se dio cuenta de que iba a ir Krishna a encontrarse en el kunja con Srimati Radhika. So Chandravali Sakhi Padma, she came and blocked the road of Krishna. Y entonces esta saki Padma, Chandravali, la saki de Chandravali Padma, rompió la vestimenta de Krishna. Then Krishna, he completely absorbed to Srimati Radhika how to meet with her. Pero Krishna estaba completamente absorto en Srimati Radhika, de cómo But ella se iba a encontrar. Chandravali lay down on the path of Krishna. Y Chandravali se recostó en el camino de Krishna. Then suddenly Krishna's lotus feet touched the body of Chandravali. Y así, Chandravali, Padma. y en cuanto Krishna tocó con sus pies el cuerpo de Padma, Then Krishna told, hey, who are you? Krishna le dijo, hey, ¿quién eres? Why did you block my road? Perdón, ¿quién eres? ¿Por qué has bloqueado mi camino? Then Padma told, hey Krishna, please come in the kunja of my Sakhi Chandravali. Y así Padma le dije, Krishna, por favor, ven al kunja de mi saki Chandravali. Then Krishna told, no, I have no time. Y Krishna dijo, no tengo tiempo. I have to go somewhere. Tengo que ir a un lugar más. But that Padma, very humble, asked to Krishna, Pero Padma muy humildemente le pidió a Krishna, my Sakhi Chandravali, she is about faint and feeling separation from you. mi saki Chandravali está a punto de desmayarse porque siente tanta separación de ti. Just 1 second, you come in her kunja, then you go wherever you want. Solamente ven siquiera un segundo a su kunja y después te vas a donde tú quieras. Then Krishna is thinking, what will do now? Y Krishna pensaba, ¿y ahora qué voy a hacer? Anyhow, Krishna came in the kunja of Chandravali. Y entonces Krishna de una u otra forma fue al kunja de Chandravali. Then Krishna met with Chandravali, laughing, joking, many kinds of Leela is going on there. Y Krishna llegó así al kunja de Chandravali
jugaron, reían y así de una otra forma, muchos pasatiempos. When you meeting your friends, that time is very short. Cuando te encuentras con tus amigos, entonces el tiempo se hace corto. Or when is separation from your friend, that time is very long time. Y cuando sientes separación de tus amigos, el tiempo se hace muy largo. This is true or wrong? Esto es verdad. And if you meet with your friends, you speaking, but you are thinking just 5 minutes I am speaking. But when you feel separation, 5 minutes you think and 50 minutes. Y entonces así cuando te encuentras con tus amigos y estás hablando, entonces piensas que solo pasó 5 minutos, pero cuando estás en separación de tus amigos, So, esos 5 minutos pueden parecer como 50 minutos. So in the same way, Krishna is meeting with Chandravali and speaking very nice, beautiful, sweet words and going on this way. Y de la misma forma, entonces Krishna se encuentra con Chandravali en su kunja y están hablando palabras dulces y así el tiempo va transcurriendo. Or here in the kunja of Srimati Radhika, Pero mientras tanto en el kunja de Srimati Radhika, she is very eager when Krishna will come. ella está muy ansiosa de cuándo Krishna va a llegar. And Srimati Radhika's mind very disturbed. Y la mente de Srimati Radhika está muy perturbada. Then Lalita Devi, she told to Rati Manjari, Y Lalita Devi le dijo a Rati Manjari, hey Rati Manjari, you have to go search. Where is Krishna? y le dijo, Rati Manjari, tienes que ir y buscar por dónde está Krishna. Then Rati Manjari, she came outside of the kunja of Chandravali. Y entonces Rati Manjari salió del kunja de Srimati Radhika. Then Rati Manjari, she realized, oh, now Krishna in the kunja of Chandravali. Y así Rati Manjari se dio cuenta inmediatamente de que Krishna está en el kunja de Chandravali. Then Rati Manjari loudly uttered one word. Y entonces Rati Manjari así en voz alta pronunció las palabras. Hey Krishna, where are you? Krishna, ¿dónde estás? Now one demon has come and disturbed to everybody. Y apareció ahora un demonio y está perturbando a todos. Please come and save all the Brajavasis. Por favor, ven y salva a todos los Brajavasis. And when Krishna heard this, then Krishna realized, oh, in Braj, actually no demon there. Actually, what is the demon? The separation of Srimati Radhika and Viraharupi Asura, the demon of separation. Y entonces cuando Krishna escuchó estas palabras de Rati Manjari, entonces él se dio cuenta. ¿Y por qué? Porque en Braj no hay ningún demonio. Solo hay el demonio de la separación de Srimati Radhika. Then Krishna anyhow told Chandravali, my mother told something, I have to go and meet with my mother. Y entonces así Krishna le dijo a Chandravali, he escuchado algo de mi madre, entonces tengo que ir a encontrarme con mi madre. But I have to come back and again meet with you. Pero voy a volver y nuevamente me voy a encontrar contigo. And if I have come to return back too late, don't worry, maybe next day I can meet with you. Pero si vuelvo muy tarde, no te preocupes, puede ser que al día siguiente nos encontremos. In this way, Krishna makes the excuse Y entonces de esta forma, así Krishna se excusó. and came out from the kunja of Chandravali. Salió así del kunja de Chandravali. When Krishna came out in the kunja of Chandravali, then Rati Manjari grabbed him. Y así en cuanto salió Krishna del kunja de Chandravali, Rati Manjari lo capturó. And we have to give punishment to you. Y le dijo, vamos a darte un castigo. You have to go court. Tú tienes que ir a la corte. That means court of Srimati Radhika. Tienes que ir a la corte de Srimati Srimati Radhika, she will give the judgment. What punishment? Porque Srimati Radhika será la que te haga el juzgamiento y qué tipo de castigo te dará. In this way, Rati Manjari, she brought Krishna in the kunja of Srimati Radhika. Y así de esta forma, Rati Manjari trajo a Krishna en el kunja de Srimati Radhika. But when Srimati Radhika saw little bit far and the Krishna is coming, then Srimati Radhika's heart, man also coming and anger mood coming.
Y entonces así cuando Srimati Radhika lo vio a distancia de que Krishna ya venía a su kunja, entonces en su corazón surgió el sentimiento de man, que es una ira, un enfado, un enojo. Before she was very eager to meet with Krishna. Antes ella estaba así muy ansiosa de encontrarse con And Krishna. when she saw Krishna is coming, then her man is going up as like the flames of the fire. Pero cuando vio a Krishna que ya se aproximaba, entonces en su corazón surgió este man, esta ira, este enojo como llamas de fuego. Tears rolling down. Y también lágrimas caían. And she closed the door of the kunja. Y ella cerró la puerta del kunja. She chastised all her Sakhis. Ella reprendió, regañó a todas sus hijas. Get out! All you get out from my kunja. Todas salgan de mi kunja. I want to stay alone, solitary. Quiero estar sola, quiero estar sola. In this way, Srimati Radhika shut down the door of her kunja. Y de esta forma, Srimati Radhika cerró la puerta de su kunja. As Krishna came, then Krishna saw Srimati Radhika's door completely closed. Y cuando Krishna llegó, él vio que la puerta del kunja de Srimati Radhika estaba completamente cerrada. And Krishna, very humble, asked all the Sakhis, Y Krishna bien humildemente pidió a todas las sakis, Hey Rupa Manjari, hey Rati Manjari, please inform to Srimati Radhika, I have come in front of her door. por favor, Rupa Manjari, Rati Manjari, por favor, dígale a Srimati Radhika que ya he llegado, que estoy frente a su puerta. But that time, Rupa Manjari, Rati Manjari, no. Srimati Radhika, she is very angry, that is the Durjay man. Entonces ahí le respondieron a Krishna, no, en este momento Srimati Radhika está muy enojada. Even Srimati Radhika, she told, I don't want to see any black things. Y también Srimati Radhika dijo, no quiero ver nada que sea negro. Hey Sakhis, cover your hair, black hair with white cloth. Y les dijo, ay, sakis, cúbranse el cabello negro que tienen con una tela blanca. And I don't want to even the tamal trees, black trees. Y tampoco quiero ver estos árboles de tamal que son negros. And all the black trees, tamal trees, paint with the white paint. Entonces pinten todos los árboles de tamal que son negros con pintura blanca. If I see any black things, I will be angry. Si veo cualquier cosa que sea negra, entonces yo me enojaré mucho. I don't want to meet with Krishna. No me quiero encontrar con Krishna. He is big cheater. Él es un gran engañador. So Rati Manjari told. Entonces así le dijeron a Krishna, Rupa Manjari, Rati Manjari. Even Lalita Vishakha tried to pacify to Srimati Radhika. Inclusive Lalita y Vishakha trataron de apaciguar a Krishna. Outside of the kunja, one small hole. Porque fuera del kunja hay un agujero. And Lalita said, hey Radhe, please give up your man. Y le decían, hey Radhe, por favor abandona tu man, tu enojo. Then Srimati Radhika became very angry. Y Srimati Radhika estaba aún más enfurecida. All you are not my friend. Les dijo, oh, todos ustedes no son mis amigos. I don't want to see anyone's face. Ay, no quiero ver el rostro de nadie. You were the spy of Krishna. Todos ustedes son espías de Krishna. You know spy? ¿Conocen que es una espía? I don't want to meet with Krishna. No me quiero encontrar con Krishna. And then what will do now? ¿Y ahora qué es lo que va a pasar? Krishna again bow down the lotus feet of Lalita, Vishakha and Manjaris, but no one helped to him. Y entonces así Krishna se postró una y otra vez a los pies de Lalita, Vishakha y todas las Manjaris, pero nadie pudo ayudarla. Then Lalita Devi, she told, hey Krishna, now Srimati Radhika is very angry. Y Lalita le dijo a Krishna, ahora Srimati Radhika está muy When enojada. her anger will coming down, Cuando está su rabia, ira se vaya a then you will come and again meet with Srimati Radhika. entonces puedes volver a repetir y te encontrarás ahí con Srimati Radhika. In this way, the advice of Lalita, Krishna left that place. Y de acuerdo a este consejo de Lalita, Krishna se fue de ese lugar. When Krishna left that place, Cuando Krishna se fue de ese lugar, and Srimati Radhika, she noticed,
small hole from the Kunja. Srimati Krishna is left the Kunja. Y cuando Srimati Radhika se dio cuenta a través de este pequeño orificio del Kunja que Krishna había dejado el lugar, Then Srimati Radhika, she opened the door of her Kunja. y entonces ella abrió las puertas de su Kunja And she asked to Lalita, y preguntó a Lalita, hey Lalita, where is my heart and soul Krishna? Where is he? le dijo, oh, ¿dónde está mi amado de mi corazón? ¿Dónde está él? Without him, I cannot survive my life. Sin él no puedo sobrevivir, no puedo salvar mi vida. Where is Krishna? ¿Dónde está Krishna? Then Lalita Devi told, I told you. You please open the door. Why you did not open your door? Now Krishna completely was upset, hopeless. Then Krishna left his Kunja. I don't know where he has gone. Y Lalita le dijo, pero Srimati Radhika, te dije que Krishna estaba aquí afuera y que tú no quisiste abrir las puertas. Ahora Krishna se fue así todo desesperanzado, se fue un poco enojado y no sé dónde habrá ido. Then Srimati Radhika, she cried. Y ahí entonces Srimati Radhika lloró. And she told, hey Lalita, Y luego dijo, hey Lalita, one of our Bengali song, very nice. es una canción bengalí. Sakhire ami na hoy man korechilam tomra to amar praner sakhi amar hridayer katha janis. Srimati Radhika she told, hey Lalita Visike, you know my heart. Les dijo, hey Lalita, Isha, que ustedes conocen mi corazón. Why did you allow him to go out from this Kunja? ¿Por qué ustedes permitieron que él se vaya de este Kunja? Krishna have to stay outside the Kunja as like security guard. Krishna debió permanecer fuera de mi Kunja así como un guardia de seguridad. Sushmati is saying this. Ese chilo hori tare keno jete dili. Ese chilo hori. Krishna came. Why did you allow to him to go out from my Kunja? Y entonces esta canción dice, sí, si Krishna vino, entonces ¿por qué le permitieron irse de este Kunja? And prahari hoya rohito kunjura dare. He would stay outside the Kunja as like security guard. Él debió permanecer fuera de mi Kunja así como un guardia de seguridad. When my man will be reduced, then I can meet with him. Y cuando mi enfado se reduzca, entonces puedo encontrarme con él. So in this way, this lila is going on Vrindavan. Entonces, de esta forma, este lila está sucediendo en Vrindavan. And all these lilas, the witness of the trees of Vrindavan. For this regard, all our Goswamis, they used to go one tree to another trees because they are witness all this lila. Y así todos estos lilas ocurren en Vrindavan. ¿Quiénes son los testigos? Son los árboles. Y es por este motivo que todos nuestros Goswamis iban de un árbol a otro árbol, porque los árboles son testigos de estos dulces pasatiempos. For this regard, all our Goswamis, Rupa Goswami, Sanatana Goswami, all used to stay under the one tree and one night and going one tree down because there are many lilas also. Just I told one small lila, many lilas in there. Y entonces así todos nuestros Goswamis, Rupa, Sanatana, y así todos ellos dormían una noche en un árbol y a la noche siguiente en otro árbol. ¿Por qué? Porque hay muchísimos lilas, muchos árboles. Yo solamente les he contado un pequeño lila, pero hay muchos lilas. Raganuga bhajan means that is smaran. Smaran means remembrance of the pastimes of Krishna. That is called Raganuga bhajan. Runattam Das Thakur explained Ragero bhajan smaranapat. Raganuga bhajan is his word. Only remembrance with pastimes of Krishna. Entonces en el Raganuga Bhajan siempre se realiza Smarana, es decir, el recuerdo de los dulces pasatiempos de Radha Krishna. So in this way, Sadhaka Rupena, Siddha Rupena. Sadhaka Rup with his Sadhak form, chanting holy names, remembering Krishna. Y entonces, de esta forma, Sadhaka Rupena, uno siempre está cantando los santos nombres y recordando los pasatiempos de Radha Krishna. Or Siddha Rup, his transcendental form, and all his were engaged to serve to Srimati Radhika. Y en el Siddha Rupa, en tu forma espiritual trascendental, siempre sirviendo en el mundo trascendental, Srimati Radhika. Jai Jai Sri Radhe
बोलो राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे राधे राधे। राधा रानी की जय, महारानी की जय। गौर प्रेमानंदी हरि हरि। या हरि कथा है ऑलरेडी टाइम ओवर है। ओके time is going very quickly. Please take my suitcase and down. Oh. Forgot.